Bien, estamos de vuelta con Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía, para conversar, como les contaba antes de la pausa, sobre este paquete de medidas que ha anunciado el gobierno para destrabar la inversión privada. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. No, es un gusto, como siempre, estar acá. Gracias por invitarme. Bien, empecemos por el diagnóstico. Hay que tratar de entender por qué es que se produce la desaceleración. Cuando el presidente Humala habló hace unos días, diese la impresión de que él le achacaba el problema básicamente al factor externo. Pero ¿cuánto de esto hay de cierto? Bueno, ciertamente hay factores externos que han ayudado a desacelerar el crecimiento en el Perú, al igual que lo han hecho en casi todos los países emergentes en el mundo. Entonces, sin duda hay un factor con un componente externo. Sin embargo, creo que también es bastante claro que en el Perú hay una serie de factores internos que también han contribuido a la desaceleración. Ahora, antes de entrar a los factores internos, quisiera que profundicemos más en cuál es este factor externo para también tratar de entender realmente cuál puede ser su dimensión. ¿Estamos hablando de China, básicamente? Bueno, China es una forma sencilla de ponerlo, porque China es simplemente el ejemplo más grande de todos los países que se están desacelerando por diferentes factores. La situación en China era un crecimiento realmente insostenible. Era claro que China iba a tener que desacelerarse en algún momento. Finalmente lo están haciendo. Parece ser, son los dedos, que la desaceleración está siendo más o menos bien manejada y ordenada. Claro. Pero efectivamente es una señal, es una forma de entender lo que está ocurriendo en buena parte del mundo. Los países desarrollados, en general, están tendiendo a mejorar sus tasas de crecimiento porque venían de estar muy malas, ¿no? La crisis terrible en Europa, en Estados Unidos. Entonces están mejorando. Pero los países en desarrollo, los países emergentes, que tenían tasas de crecimiento muy altas, han tendido a reducirlas algo. Siguen creciendo a tasas bastante decentes, pero algo menos de lo que lo venían haciendo, ¿no? Y Perú es uno de los países que se ve impactado por eso. Hemos visto los precios de nuestros minerales, que son un producto importante de exportación del Perú, se han reducido a niveles que siguen siendo atractivos. Históricamente son buenos precios, pero son menos buenos de lo que eran pues, hace un año. De acuerdo. Ahora tú, antes que yo te corte, me explicabas que esto es simplemente un factor que tenemos que tener en cuenta, pero que realmente el principal problema está en el frente interno, ¿no? Así es. Además, no solo es el principal problema, sino es el problema con el que podemos hacer algo. Claro. O sea, todo el mundo tiene problemas. Ningún país está libre de cosas que podrían hacerse mejor. Y en el Perú creo que todos tenemos claro que hay una larga lista de cosas que podrían mejorarse. Claro. Hemos mejorado mucho de lo que solíamos ser, pero eso no quiere decir que estemos en una buena situación. Todavía hay mucho por mejorar. Como tú mencionaste, justamente este paquete de medidas que ha anunciado el gobierno y que esperemos apruebe el Congreso, porque casi todas estas van a ir por el Congreso, hay un par que no. Sí. Casi todo va por el Congreso. Son medidas que lo que tratan de hacer es de arreglar o mejorar, según entendemos, porque no hemos visto los detalles de ellas todavía, toda una serie de temas que hace ya un buen tiempo se discutía y sobre el cual había bastante consenso que eran un problema. No, temas típicamente de excesiva regulación, excesivos costos, entorpecimiento a la actividad económica, desde la actividad económica más pequeña de la persona que necesita una licencia de funcionamiento de una municipalidad. Claro, para abrir una bodega. Para abrir una bodega y puede demorar siglos, o quieres hacer una mejora en tu casa, ¿no? Y es un lío de la manera que le mueve de gente más no informalmente, porque simplemente no quieren tener que lidiar con municipalidades. Exacto. ¿No? Y por supuesto hasta los proyectos más grandes que se ven entorpecidos por una serie de otros temas regulatorios que, como indicaste más temprano, no siempre tienen un sustento razonable. Claro. ¿No? Todo tiene que analizarse cuál es el beneficio y el costo que introduce una regulación. Y eso es algo que generalmente no sucede en este país, ¿no? O sea, uno ve lo que ocurre en otras realidades, en otros países. Más desarrollados. Más desarrollados especialmente, y se da cuenta que, oye, uno no regula porque regula, uno regula con sustento, en procesos públicos, con información económica de la mano. ¿Eso con discusión, argumentación y justificación de lo que uno está haciendo, y muy transparentemente, etcétera. Exacto. ¿No? Sí. Muy transparentemente, además, porque acá es posible que se junte, no sé, una persona interesada en la regulación con un viceministro y a puerta cerrada saquen un reglamento y todos nos enteremos porque salió publicado en El Peruano, ¿cierto? Es posible que esas cosas ocurran, afortunadamente ocurre mucho menos ahora de lo que solía ser el caso, pero eso sigue siendo posible y como tú mencionaste, buena parte de las cosas que se están tratando de arreglar con este paquete de medidas son cosas que se han generado más bien recientemente, incluyendo durante este gobierno.
Entonces, como que se han dado cuenta que se les fue un poco a la mano. Sí. Hay cosas que hay que regular y que quizás no están reguladas apropiadamente, pero en muchos casos se fue a un extremo de excesiva regulación, y no solo excesiva en el sentido de que ¿por qué impones tantas restricciones? Sino que no existía la capacidad de realmente llevar a cabo y controlar adecuadamente estas regulaciones. Claro. No tiene sentido que yo regule algo que no tengo capacidad de regular. De acuerdo, de acuerdo. O sea, Y eso ha sido parte del problema también. sí, es cierto. Es como que este gobierno, yo creo que también los gobiernos anteriores, pero este particularmente ha sido muy entusiasta en crear nuevas entidades y en atribuirse nuevas funciones que, como tú bien dices, no tenía o no tiene capacidad de manejar, ¿no? ¿Nos puedes poner algunos ejemplos? Bueno, en primer lugar, pongámoslo desde un punto de vista positivo. Este gobierno ha hecho muchas cosas que hace tiempo se decían hay que hacer y que no se hacían. Sin embargo, en este entusiasmo por hacer cosas, incluyendo algunas regulaciones algunas cosas que había que regular, Sí. el entusiasmo se le fue de la mano y sobrereguló algunos temas. Entonces, Claro. había que hacer un trabajo, pero se le fue la mano. Ajá. En todo caso, digamos, el lado positivo de esto es que se hicieron muchas cosas que había que hacer. Sí. Lo que estamos viendo es que están tratando de corregir algunos de esos errores, exactamente como no es claro, porque no tenemos los detalles, pero creo que la intención es buena y la direccionalidad que hemos escuchado hasta ahora es muy positiva. Había temas por ejemplo, la SUNAFIL. Ajá. Nadie duda que había que fortalecer la capacidad de supervisar el cumplimiento de la regulación laboral, pero ¿cómo exactamente lo haces? ¿En qué plazos, con qué multas, con qué requisitos? Eso era lo que estaba en discusión y creo que se le fue la mano. Claro. No, la OEFA, nadie dice que no haya que regular lo que la OEFA regula, pero cómo lo hace es lo mismo. Los estándares de calidad ambiental, de calidad del aire, calidad del agua, Claro. hay que tener estándares de calidad del agua y del aire, y hay que usarlos para proteger la salud de la ciudadanía, pero hay que saber qué es razonable pedir, qué no es razonable pedir, cuál es el costo y cuál es el beneficio, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos Claro. de lo que se ha dado. Hace poco, por ejemplo, se dio también a la SUNAT una gran discrecionalidad. La norma antielusión, la que llaman claro. antielusión, digamos, Ajá. ¿no? Y si bien en términos conceptuales creo que es razonable que la SUNAT pudiera tener la capacidad de combatir la elusión, el hecho es que te deja en un ambiente de incertidumbre y de falta de predictibilidad muy grande, Claro. porque en el límite le estás dejando a la SUNAT una discrecionalidad muy grande de que él decida si hay o no una obligación tributaria. Claro, para que sin que esté claramente establecido en qué fundamenta que hay o no una De obligación acuerdo, para tributaria. que ¿no? los televidentes entiendan, ¿no? La evasión es distinta a la ilusión, ¿no? La evasión es cuando yo claramente dejo de pagar los Hay una ley impuestos. y yo la incumplo. Exacto. Lo que pasa es que alguna gente, la ilusión es cuando yo encuentro algún mecanismo que no es ilegal, pero que en la práctica me permite darle la vuelta a algunos mecanismos legales que existen. Para pagar menos impuestos, Claro, pero no es ilegal, claro, técnicamente pero no es en la medida ilegal. que no es ilegal, entonces yo no puedo penalizar a alguien. Lo que yo tengo que hacer, bueno, mejora la norma, pues. Exacto, Vas de acuerdo. aprendiendo y la mejoras para que no lo vuelvan a De hacer. acuerdo. Y la norma antielusión lo que le permitía al Estado es que cuando discrecionalmente él creía que tú estabas utilizando uno de estos mecanismos, pum, caerte Lo con que la tú estás SUNAT, haciendo ¿no? no es ilegal, pero no creo que está bien. Y es no Exacto, creo. exacto. No hay ninguna. Entonces es Yo no impredecible. creo que está bien, entonces te voy a hacer que pagues todos los impuestos que corresponden Claro. con eso que a mí me parece. Y con una discrecionalidad muy grande. Exacto. Ese era un problema enorme. Ese era un problema potencial muy grande. Sí. Hay que corregirlo, ¿no? La SUNAT debe ser fuerte, la SUNAT debe hacer cumplir los reglamentos, pero no puedes darle una discrecionalidad de esa naturaleza, Claro. digamos, ¿no? Luego, otra medida que se tomó en el ámbito tributario, no me acuerdo si finalmente se tiraron para atrás con esto, fue que se podía tratar a los evasores tributarios como crimen organizado, ¿no? Entonces tú podías tomar todas las medidas. No sé si esto se ha tocado en esta oportunidad, Claro. no he escuchado el detalle. Hay muchas cosas que nos faltan, ¿no? Sí, o responsabilidad. Además, hay toda una de serie, la directores, SUNAT en ha fin. hecho todo este régimen de percepciones y detracciones. No es que necesariamente sea una mala idea, pero hay muchos de ellos que complican tremendamente la cosa y no recaudan nada. De acuerdo. Y hay toda una serie de injusticias, como por ejemplo obligar a un montón de personas a gastar un montón de dinero, a tener responsabilidades legales muy, muy serias,
y no recompensarles nada a cambio. En cambio, la SUNAT sí cobra por su trabajo. De acuerdo. Perfecto. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir conversando con Miguel Palomino. Estamos de vuelta con Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía, para seguir conversando sobre el paquete de medidas que ha anunciado el Ejecutivo para reactivar la economía. Miguel, hay también una serie de medidas interesantes de las que se ha hablado respecto a la SUNAT. Cuéntanos un poco. Bueno, como comentábamos, la SUNAT cumple una función. Y la mayor parte de las personas dirían que el objetivo de la SUNAT es recaudar dinero. Técnicamente no es así. Lo que la SUNAT tiene que hacer es hacer cumplir la legislación tributaria. Claro. ¿No? Si haciendo cumplir la legislación tributaria, por supuesto que uno recauda. Pero el objetivo de la SUNAT no es la recaudación, sino el cumplimiento de las normas. Claro, el objetivo no es exprimir al contribuyente. Claro, porque si el objetivo es solo recaudar, entonces, mira, bien fácil, busco solo a los grandes y los exprimo, y a los chiquitos que me cuesta caro, los persigno y los dejo hacer. Eso es un poco lo que pasa, ¿no? Que es lo que en la práctica pasa. ¿Por qué? Porque a la SUNAT, hasta antes, y justo estas medidas lo cambian, se le pagaba por recaudar. Habían bonos que se le pagaba a la SUNAT y al personal de la SUNAT por cumplir meta de recaudación. Claro. O sea, mientras más plata obtuvieran, ganaban plata. Entonces yo persigo al que es más fácil coger. Exacto. Claro. Y además que lo haríamos todos. Si a mí me ponen en esa situación, es lo mismo que haría yo. Entonces lo que están haciendo es cambiar. Ahora a la SUNAT se le va a pagar, se le van a dar bonos, se le va a incentivar para que haga cumplir la regulación tributaria, para que amplíe la base impositiva, para que consiga nuevos personas que no pagan impuestos y que ahora están pagando, para que no haya tantos reclamos de los contribuyentes. Claro. Entonces, la calidad de su gestión es lo que va a llevar un bono y no cuánta plata recaude, que lleva una actitud de lo que hay que hacer es exprimir al que pueda, ¿no? Ajá, de acuerdo. También entiendo que se van a tomar otra serie de medidas respecto de cómo funciona la imposición de multas por las entidades de la administración pública. En efecto, había un tema realmente perverso que yo creo que los televidentes deben entender. Una serie de organizaciones públicas tenían la facultad de imponer multas. Lo grave no es que impusieran multas, lo grave es que todo lo que recaudaran por multas pasaba a ser presupuesto de ellos. Entonces, obviamente había un incentivo enorme a multar a diestra y siniestra, porque así conseguías plata, de la cual tú disponías libremente, además. De acuerdo, o sea, todo director, toda cabeza de entidad pública, pues quiere tener más recursos para lo su que hay que hacer, institución. yo no veo cómo, pero búscame aquí multas, Exacto. porque así consigo dinero. De acuerdo. Un ejemplo más claro es lo que sucedió con el ONAGI, donde súbitamente sacaron una regulación donde decían que todas las empresas que quisieran hacer una promoción de 2x3... Tenían que pedirle permiso. Tenían que pedirle permiso al ONAGI, que no tiene ninguna capacidad de dar ningún permiso de nada. Exacto. O sea, no tiene ninguna capacidad, pero tenía que pedirle permiso. Con la idea de que si no lo hicieran, los multaran para recaudar ingresos. De acuerdo, y eso te ¿Cuál es la demuestra? diferencia? Ahora, ¿qué es lo que han hecho? No es que no hay multas. Cuando hay multas, el objetivo de una multa son solo dos. Uno, castigar al que ha hecho algo malo o resarcir al que ha sido dañado. De acuerdo. Pero eso no tiene nada que ver con la organización que pone la multa. Entonces, las multas ahora van a pasar a ser recursos del Tesoro Público, no de quien multa. Claro, tiene mucho pasa a ser sentido. dinero del Estado, como un impuesto, digamos. Y ya el Estado verá cómo reparte o no y en qué gasta ese dinero, si resarce o lo que fuera. Pero ya no hay el incentivo de que la institución que multa se queda con la plata. Claro, de acuerdo. Ahora, ¿eso no va a generar un problema de financiamiento de estas entidades que estaban pensando, que tenían...? Técnicamente no es así, porque las multas, si son justificadas y deben notarse, se van a ir cobrando y van al gobierno central. El gobierno central tendrá que trasladarle, pues, en lugar de decir, finánciate tú con tus multas, va a tener que financiarse con los recursos que ahora tiene el gobierno central. Claro. Pero no debiera ser, en realidad es perverso, muy malo, que decirle a una institución, finánciate con lo que multes. Claro. Quizá en algún momento se quiso hacer eso, especialmente en el caso de algunas entidades que necesitaban independencia del Ejecutivo, ¿no? Para tratar de darles alguna independencia financiera, pero terminó teniendo ese problema que tú Pero la independencia se puede lograr de otras maneras, darle un porcentaje fijo de ingresos, algo que no sea discrecional, para que o sea, hay varias formas de hacerlo sin decirle, tú te quedas con todo lo que multes, crearle porque es el una mala incentivo idea. perverso. Así Claro. es. Ahora, luego otro tema del cual se ha hablado mucho y que probablemente es el tema más difícil de resolver, y en fin, lo comentamos un poco al principio, es el tema de la permisología, ¿no? ¿Qué se está diciendo al respecto? Bueno, entiendo que hay toda una serie de medidas relacionadas con permisología, algunos dirigidos específicamente a sectores y otras dirigidas ya más transversalmente. En la permisología todos los estudios dicen que las municipalidades, o sea, hay muchos problemas, pero las municipalidades tienden a ser donde son más numerosos. Claro. Entiendo que se están tratando de hacer una serie de mecanismos
para que las municipalidades, por ejemplo, no pueden observar repetidas veces un mismo pedido, una misma solicitud. Claro, porque algo te lo que pasa observan una mucho vez. Exacto. Y si tú la arreglas, ya está. No te la pueden volver a observar Claro, por otro porque motivo. pasa mucho que tú le dices, tú subsanas la observación y de ahí viene otra, Te y de ahí inventan viene otra. otra, y de ahí viene otra y nunca acaba. Eso no puede ser, ¿no? Entiendo que también va a haber algunos temas respecto a los procedimientos para otorgar licencias o los costos que estas pueden tener, algún tipo de uniformización. Me parece que algo sí va a haber. Y bueno, esto es por las municipalidades. Ya mencioné que hay temas que tienen que ver con estándares de calidad de aire y de agua, temas de SUNAFIL y OEFA, que las multas, por ejemplo, que cobran la SUNAFIL o OEFA van a ser menores, que los requisitos que te van a imponer no van a ser lo mismo, va a haber un plazo de adaptación. Entonces, toda una serie de temas que van a reducir un poco esta carga tan grande que tiene. Claro. Sin embargo, hay mucho todavía por hacer, claramente. Claro, ¿y tú crees que realmente está comprometido todo el gobierno con esto? ¿Tú crees que es una iniciativa, no sé, del ministro Castilla, el ministro Gates y probablemente respaldada por el presidente Humala, pero tú crees que todos los ministerios están metidos en esto? Porque si todos no están, la verdad es que no se va a avanzar mucho. Bueno, va a ser limitado, pero lo que entiendo es, esto lo aprobó el Consejo de Ministros. Ya. Hay normas acá que tienen que ver con el medio ambiente, normas que tienen que ver con el aspecto laboral, normas que tienen que ver con reguladores de otro tipo. Yo presumiría que tiene que haber un nivel de consenso significativo, si no unanimidad en el gobierno, en el gabinete, para que esto salga. Entiendo que el presidente ha salido a anunciarlo, es sacado por el gabinete, no es una idea, un decreto supremo, una resolución ministerial o algo por el estilo. Presumo que el gobierno, o la mayoría del gobierno por lo menos está detrás de eso, con el apoyo del presidente. Esperemos que así sea, porque si no, efectivamente, esto no va a caminar bien, ¿no? Y además, notemos, hay mucho más todavía por hacer. Este es un buen paso adelante. Felicitaciones, ojalá salga también, ojalá el Congreso apoye, dicho sea de paso, en esto es muy importante que esto salga adelante. Claro, porque muchos de estos temas tienen que salir por ley. La gran mayoría de esto tiene que salir por el Congreso, claro, ¿no? Pero no nos olvidemos que, si bien hay que felicitar porque hayan hecho esto, quedan muchas más cosas por hacer en la misma dirección, en la misma línea de facilitar la actividad económica, de quitar trabas para que la gente pueda generar riqueza, pueda generar empleo y pueda generar bienestar, ¿no? De acuerdo, perfecto. Miguel, muchísimas gracias, ha estado clarísimo y como siempre, pues un gusto tenerte en Rumbo Económico. Muchas gracias. Bien, nos vamos a una pausa final y regresamos con Rumbo Económico.